Este episodio incluye experiencias personales sobre migración y salud emocional. Si estás en un proceso sensible, escúchalo con criterio personal. Además, aunque contamos con expertos en psicología, sus opiniones no sustituyen la ayuda profesional personalizada. Si lo necesitas, busca apoyo especializado. ¿Y por qué consideramos que migrar nos duele tanto cuando fue una decisión que realmente tú estás tomando como pareja, ¿no? El propio proceso de migrar te fuerza a construirte un nuevo yo. Pero O te adaptas o te total, adaptas. Y esa es sí. mera sobrevivencia de cuando nos toca migrar. Entonces, te hace sentir como que todo este trabajo no sirvió de tanto, porque ahora lo que está pasando es que llegas a tu país y ya también sientes que no encajas. Bienvenidos a Dualidad Migrante, este espacio que creamos para darle lugar a todas esas historias de quienes decidimos tomar la aventura de migrar, de alejarnos de todo lo que solíamos conocer, pero también de transformarnos. Y hoy estamos muy contentos porque les vamos a presentar ahora sí una parte que es muy importante para este proyecto. Estamos hoy con Alejandro Chávez. Esta parte de rol de experto en psicología. Y pues nada, te damos la bienvenida porque la verdad es que para nosotros es fundamental que en este proyecto, mucho más de darle voz a todos los que decidimos vivir esta experiencia, también podamos tener este sustento desde el punto psicológico de que, pues, qué herramientas tú nos puedes dar, qué puntos claves nos pueden servir y le pueden ayudar a personas que no solamente ya migraron y están en el proceso, sino que probablemente también tienen, ahí la cosquillita de si dar la decisión o no, y escuchar desde un punto o un área más profesional algunos aspectos que nos puedan ayudar, pues yo creo que va a ser de mucha importancia. Entonces, muchas gracias por ser parte de Dualidad Migrante y, pues, bienvenido. Ujú. Muchas gracias. Qué gusto estar aquí con ustedes. Sí, pues bueno, yo soy el psicólogo Alejandro Rafael Chávez de Ita. Yo estoy en México. Trabajo con el enfoque de terapia cognitivo-conductual. Como le digo a mis pacientes, no es necesario que se aprendan ese nombre, pero bueno, si en algún momento tienen curiosidad de buscar qué es la terapia cognitiva en Google, bueno, pues pueden encontrar mucha información. Y aquí lo importante es, bueno, cómo se aplica la terapia cognitivo-conductual con el proceso de migración, con el proceso de duelo migratorio. Entonces, creo que es algo muy interesante. La psicología no es solamente como para mis pacientes, sino lo importante es que ahorita también podamos compartir cosas que en el día a día le puedan servir a las personas, incluso si no tienen pensado ir a terapia. Entonces, creo que es algo importante porque la psicología pues está en todos lados. Entonces, es un gusto estar aquí. Definitivamente, definitivamente. Y pues les queremos explicar también como esta dinámica que vamos a hacer el día de hoy, que ya con base al episodio anterior que les compartimos, que fue para darles un poquito de contexto sobre nuestra experiencia como pareja mexicana migrando, pues ahora nos surgen un montón de preguntas que ya teniendo más claro todo lo que vivimos, todo lo que sentimos, los retos a los que nos enfrentamos, ahora queremos justamente cuestionar en relación a decir, ¿por qué nos sentíamos así? ¿Sabes? Sabemos perfecto por qué situaciones pasamos, por qué nos decidimos a migrar como tal, pero ahora queremos que entonces tú nos ayudes como a resolver ciertos aspectos y que bueno, ya lo van a ir escuchando. Preparamos algunas preguntas para, pues para indagar un poquito más en nuestro proceso. Y sí, y bueno, justo a estas preguntas digo, creo que se enfocan en preguntas tan simples como, por ejemplo, ¿no? Que por qué consideramos que migrar nos duele tanto cuando fue una decisión que realmente tú estás tomando como pareja, ¿no? Entonces, digo, este va a ser el tipo de preguntas, tal vez ahora comenzamos con... Pero pues entender esta decisión que viene desde nosotros mismos, que es como de, bueno, oye, vámonos a irnos a tal lugar, ¿no? Vamos a ir a vivir, vamos a... Y esta decisión, o sea, al final del día tú lo estás haciendo por un drive o algo que tú ves a futuro mejor para ambos. Pero bueno, porque ya a la hora de este reality check,
pues bueno, si hay un duelo de todo de lo que estás dejando, Emociones. emociones, etc. Cuando, a ver, al final es tu decisión, ¿no? O sea, tú la estás Nosotros no tomando, los buscamos. nosotros, o sea, lo buscamos, pero a la par, justo cuando ya estás del otro lado, es como, pues ya ves, oye, un poco hacia atrás y también, y tienes, insisto, estos dolores, emociones, extrañas a la familia, etc. Entonces, bueno, pues desde el punto de vista psicológico, ¿por qué consideras que migrar duele tanto si fue una decisión nuestra, por ejemplo, en nuestro caso, como pareja? Claro, Sobre sí, todo aunque porque sea. queremos entender, Sí. justo, nosotros decidimos dar ese paso, eh, pero eso no quita que ya cuando lo das, te sientes triste, te sientes con culpa. Entonces, como, ¿por qué tú crees que pasa este tipo de situación? Sí. Sí, sí, claro, aunque sea una decisión, tenemos que tener en cuenta que se está teniendo un cambio en la vida en distintos aspectos. Y por eso hablamos de duelo migratorio, porque aunque estamos viajando a otro lugar, estamos teniendo nuevas experiencias, conociendo nuevas cosas, también estamos dejando cosas atrás, ¿no? Y algunas cosas, obviamente, la experiencia va a ser única para cada persona, pero podemos ver cosas que a muchas personas le afectan. Por ejemplo, pueden existir hasta 7 tipos diferentes de duelos relacionados con la migración. O sea, el hecho de dejar a seres queridos, ¿no? Familia, amigos, pareja, ¿no? El hecho de dejar la cultura, el hecho de dejar algunos proyectos, trabajos, el estatus asociado tal vez a esos trabajos, el hecho de dejar la cultura, pero también el hecho de dejar el espacio físico, que implica muchas cosas, ¿no? Los edificios, el clima, la iluminación, todo eso, ¿no? También el hecho de un cambio en el sentido de la seguridad física. Puede que migremos a un lugar en el que sea más inseguro que a lo que estamos acostumbrados. O al revés, si es más seguro, pero de todas formas también ahí implica un cambio. Entonces, todo esto implica cosas que se dejan y entonces tenemos ahí un proceso que tenemos que readaptarnos, ¿no? Entonces, aunque sea una decisión y haya cosas muy positivas, tenemos que tener en cuenta que estamos dejando cosas atrás y eso indudablemente va a tener un impacto en nuestras emociones, ¿no? Y por eso a veces puede haber como un choque de emociones, sentimientos encontrados, ¿no? Podemos por un lado sentirnos contentos de conocer cosas, de que nos vaya bien tal vez ahí, pero también puede haber tristeza por las cosas que dejamos, puede haber culpa, puede haber alguna especie de presión social, dependerá de los casos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí puede haber también decepción, frustración, pueden haber muchas emociones, enojo con uno mismo, otras personas. Entonces, de forma general, yo diría que esa es la respuesta del por qué hay como esos sentimientos encontrados, pues porque podemos tener un proceso de duelo en muchos aspectos. Es que yo creo que ese es el cuestionamiento, porque tal vez en lo que hace también falta dar mucho énfasis y mucha información es en romper con este romanticismo de que, ok, partiendo desde nosotros tuvimos el privilegio de decidir emigrar, que esto es, ojo, muy importante también mencionarlo porque nosotros decidimos migrar. Hay gente que, como lo hemos dicho antes, pues tiene que hacerlo por necesidad y esto cambia un poquito tu proceso, más no minimiza todas creo que estas emociones que justo Chávez acaba de explicar. No minimiza el hecho de que ya llegas allí con un montón de motivación, con un montón de ideas, de retos, de planes, pero llegas y entonces después de unos mesecitos o de unas semanas, o probablemente hay gente que le pasa el primer día de llegar, ya te cuestionas el, ¿y ahora qué? ¿O qué hice? Y aparte de por dónde empiezo, ¿no? Sí, ¿Qué hice? ¿Qué acabo de hacer? Y bueno, pues conforme van pasando los días también, pues tengo que crear todo desde cero, ¿no? Que yo creo que no lo visualizamos muy bien hasta estar del otro lado. O sea, insisto, es una decisión que a veces hasta suena muy fácil, pero bueno, pues no es nada sencilla. Digo, hay muchos casos así, entonces
creo que eso, Sí, sí, cambia totalmente toda la situación. Y por ejemplo, ya en este punto de que, ok, llegas y te preguntas, ¿y ahora qué? ¿Cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? Es que algo que también a nosotros nos hacía muchísimo ruido es que empiezas a tener como un poquito de, hay choques culturales, hay, como tú decías, extrañas un montón de cosas porque son nuevos ambientes, nuevas calles, nuevos sistemas, hasta nuevos autobuses, o sea, en el aspecto de que te subes y yo recuerdo que yo no sabía cómo se entraba porque pues tienes una cosita que tienes que pasar y yo decía, ¿cómo que aquí no solo levanto la mano, no? Entonces, como que todo este choque de nuevos sistemas no es nada más esta parte, sino que también viene un choque de tu identidad, ¿sabes? Y aquí justo la otra pregunta que tenemos es, ¿cómo explicas lo que pasa con nuestra identidad al, al migrar en cuestión de cómo te vuelves a reconstruir, cómo trabajas en decir, tengo que hacer una nueva versión de mí porque el propio camino funciona así, porque el propio proceso de migrar te fuerza a construirte un nuevo yo. Sí, ese es un aspecto bien interesante, aunque creo que también ahorita estás resumiendo como la respuesta, que es el hecho de construir, porque cuando hay un proceso de migración, tenemos todas estas cosas a las que ya estamos acostumbrados, la cultura, vamos a otro lugar y no siempre vamos a, digamos, encajar con esas cosas nuevas, ¿no? Puede que nos gusten muchas, Real. puede que otras no, y más si estamos hablando de un caso en el que, como mencionaban ustedes, igual y es más por necesidad, ¿no? Y hay casos muy feos, ¿no? Tal vez una persona que huye de un conflicto armado en su país, ¿no? Entonces, ahí ya ni siquiera es como de, a ver, elijo hacia dónde me voy, es, pues voy a donde puedo. Y claro, llega acá y puede haber muchas cosas con las que no encaja. Entonces, ahí hay un proceso en el que por un lado está todo lo que dejó, todo quién es, pero a fin de cuentas va a tener experiencias nuevas aquí. Y ahí va a verse forzado a tener una elección, ¿no? Como de, me empiezo a adaptar a esta nueva cultura, empiezo a conocer gente nueva, empiezo a adoptar parte de esa cultura. Por ejemplo, igual y hago recetas de comida, de cocina de esta nueva cultura, Claro, eh, sí, es me verdad. visto como ellos, adopto ciertas frases que utilizan ellos. Todo eso es como integrar esa cultura a uno mismo. Y dependiendo de la situación, pues habrá gente que, pues tal vez no tenga ni intención de adoptar esos elementos de cultura a uno mismo. Entonces va a haber como un choque, ¿no? Pero incluso si uno intenta adoptar esas cosas, ¿no? Aún así existe ahí un proceso multicultural en el que, ok, ya pasamos tiempo aquí en este nuevo lugar, adaptamos cosas, pero aunque estemos adaptando cosas, pues sigo siendo el foráneo para ellos, ¿no? Sigo siendo el de afuera. Por mucho que me intento integrar, sigo como que en la periferia, digamos, ¿no? Y si por alguna razón regresamos al lugar de procedencia, ¿no? Pues uno puede decir, ah, ahí yo me siento como en casa. A veces sí, pero no necesariamente, porque también estas experiencias nos cambian. Pues cuando regresamos ya no somos los mismos, ¿no? Entonces a veces podemos sentir eso, como de que, aunque ya regresé a este lugar que, no sé, estuve aquí toda mi vida, aún así sí me siento como un foráneo, aún así me siento como en la periferia, porque pues también ellos han tenido experiencias que yo no he tenido, pues por estar allá. Y entonces empieza a ver como este choque. Y como dices, todo esto tiene que ver con la identidad, con el cómo somos y que tenemos que ir construyendo a partir de esto. O sea, porque pues son como que a uno lo jalan, ¿no? Por direcciones Sí, sí, opuestas, ¿no? te Y sientes es complejo. literal dividido. y no Ajá. dividido, aparte justo con esta nueva, o sea, con esta nueva identidad que estás creando. Y también hasta, bueno, esto yo me lo preguntaría, ¿no? Pero ¿qué tanto, o sea, qué tanto te puedes realmente
¿cómo decirlo? Incorporar a una cultura que no es la tuya. Cuando digo que tanto, a ver, o sea, quiero que entendamos esto, ¿no? O sea, eh, al final te estás incorporando una cultura nueva y realmente para que ellos te sientan eso al 100% para que aunque seas un desconocido o vengas de otro país. O sea, yo realmente no sé si se puede también de completar esa identidad en la otra cultura, ¿no? A la que llegas, porque pues también es muy, como dices, o sea, son demasiadas tradiciones, es demasiado. Entonces, bueno, pues tienes estas dos partes, ¿no? Me siento, justo, me siento, bueno, en mi caso, no me siento, me incorpora cosas de alemán, pues, o sea, ¿Y qué uno va tanto te tirando del deja? otro, ¿no? O sea, es como una liga, ¿no? Sí, O sea, que se va haciendo, y justo qué tanto te deja, qué tanto te puede, ¿no? Entonces, es bien interesante el tema en general, de oye, que cómo se puede, pues sí, cómo se puede vivir este tipo de, pues sí, de dos aprendizajes, de dos identidades que se de van justo esa formando. dualidad que se genera en tu persona y que aquí otro choque que entonces viene, porque yo creo que eso es como lo frustrante al inicio, que estás trabajando un montón por hacer esta nueva identidad y mucho más por fuera, creo que cuando lo trabajas no lo trabajas pensando en voy a hacer una nueva identidad porque ya estoy aquí, creo que lo trabajas más en una mentalidad de supervivencia, de pues ya estoy aquí y ahora sí, como va esa frase de o te adaptas o, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, bueno, no me No me acuerdo, pero pero bueno, sí, o te adaptas o te ¿no? adaptas, y esa es Sí, sí, mera sobrevivencia de cuando nos toca migrar. Entonces, pues bueno, inconscientemente esa sobrevivencia o ese instinto es el intentar agarrar estas nuevas cositas, ideologías, culturas y demás, pero es un choque porque lo trabajas un montón. Y cuando tienes la oportunidad como migrante de volver a tu país como visita, entonces te das cuenta, al menos las primeras veces que vas después de haber migrado, en mi experiencia entonces te das cuenta que fue, te hace sentir como que todo este trabajo no sirvió de tanto, porque ahora lo que está pasando es que llegas a tu país y ya también sientes que no encajas. Y ya también es como de, sí, no no es más entiendo. de que vas a una comida, no sé, con muchas personas que solías frecuentar y de repente dices, ay Dios, como que no me siento parte de, ¿no? Y hasta la Claro. misma ideología, ¿no? Porque obviamente en el lugar destino, pues que terminas viviendo, pues la ideología también te cambia, o sea, las Te abre, tradiciones, te abre el panorama, también ya, pues ves todo desde un lente muy distinto, muy diferente. Entonces sí, o sea, es muy real eso de que justo, o sea, no te sientes ni con una ni con otra. Y qué bueno que pues es horrible también el hecho de decir, ok, entonces ya no tengo ninguna identidad o cómo, porque pues sí, pero no, justo, sí, ¿por qué crees que, por ejemplo, a nosotros, que ahorita fuimos a México por un periodo de un mes y un rato, nos tocó ir a Navidades y demás, pero ¿por qué crees que nos costó tanto adaptarnos a México esta última vez que fuimos? Sobre todo porque para nosotros el ir, que íbamos con esa mentalidad de va a ser súper reconfortante. va a ser disfrutar, va a estar con la Sí. familia. Justo era como, oye, va a ser muy padre. Y Sí, llegas y y choca. llegamos, no, o sea, yo creo que sí, un poquito de tiempo bien. Eh, sí, justo empiezas a emocionar con todo porque, pues, no sé, o sea, todo, algo pasa. O sea, ¿tú cuál crees que sea justo el detonador o cuál es la psicología un poco detrás de esto de, ok, estoy cruzando mi país, se supone que debería de estar, pues, no sé, Feliz feliz, o bomba, ya. pasándomela con la... Pero la realidad es que te sientes bien desubicado. Sí, Claro, eso es un proceso bien interesante porque no solamente tiene que ver con ese proceso de adaptación que mencionaba hace rato, sino que también tiene que ver con las expectativas. Por ejemplo, voy a unir ahorita dos puntos que estaban diciendo. Hace rato tú, Adrián, mencionabas esto de hasta qué punto tú puedes como que completar esa integración con esta otra cultura que estás integrando, ¿no? Y bueno, tal vez no se trata de que se busque así como completar, ¿no? Como si fuera un proceso así de 0 al 100% y que voy a hacer todo lo posible para que llegue al 100%, porque si no, eso también puede tener ciertas desventajas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que emigran a un lugar, por ejemplo, Alemania, pero, ok, están intentando adoptar todo lo alemán,
y al mismo tiempo rechazan todo lo mexicano. Entonces ahí también estás rechazando una parte de tu identidad, ¿no? Y entonces a veces igual y puede no ser conveniente. Dependiendo de la situación, puede que una persona así decida hacer eso y no necesariamente está mal, pero muchas veces sí va a generar un cierto conflicto porque estamos pues negando una parte de nosotros, estamos rechazando una parte de nuestra identidad. Qué fuerte. Entonces, la cuestión sería eso, cómo integrarlo sin estar rechazando, ¿no? Pero también por otro lado es tener en cuenta que pues es normal este proceso pues, de dualidad, ¿no? Entonces, aunque se sienta, no necesariamente es malo. Entonces, ahora sí, regresando a tu otro punto y la pregunta de por qué en México nos pasó esto. Bueno, pues porque ahorita estás expresando bueno, pensamos que iba a ser así y así, así, se supone que deberíamos de sentirnos así y no. Bueno, tal vez ahí hay una pequeña trampa, ¿no? Como, ¿por qué se supone que deberían de sentirse así? O sea, ¿es de a fuerzas? Optimismo, ¿no? O sea, No, no, pero es que creo que sí hay una diferencia entre podemos ser optimistas y pensar que nos vamos a sentir bien, pero otra cosa es pensar que al hacer esto debemos de sentirnos así, como si fuera de a fuerzas, y no necesariamente va a ser así, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos que tener en cuenta justo que va a existir esta dualidad, normalizar el hecho de que en ocasiones nos vamos a sentir parte de, pero también por otros lados nos vamos a sentir un poco diferentes, ¿no? Y una analogía o un ejemplo que podemos poner, que tal vez muchas otras personas han sentido, sin necesidad de emigrar, es, por ejemplo, ¿les ha pasado que tienen su grupito de amigos en una escuela y de repente ya cada quien se va a escuelas diferentes, lo que sea, de repente se reúnen y pueden compartir muchas cosas y puede haber mucha compatibilidad, pero de repente igual y en otros momentos ya no hay esa compatibilidad? O puede pasar incluso más si resulta que del grupito de amigos solo una persona se fue y ellos siguieron, ¿no?, estudiando muchos años, compartiendo muchas cosas. De repente se reúnen y llega esta otra persona y aunque sean muy buenos amigos, aún así van a tener cosas con las que no están compartiendo. Y entonces en ocasiones se puede sentir así como de, no soy parte de este grupo a pesar de que me llevo muy bien y qué está pasando, ¿no? Obviamente no es exactamente lo mismo, hay escalas, hay niveles, ¿no? No, pero qué Pero, gran ejemplo. pero quiero poner, sí, ese ejemplo tal vez como que pueda, pues muchas personas como que comprenderlo de esa manera, ¿no? A un nivel menor, pero sí, a veces nos pasa eso, entonces hay que tener cuidado, no tal vez como que esperar de que, wow, va a ser grandioso, me voy a sentir todo el tiempo súper bien o me voy a sentir igual de bien que antes. Más bien me voy a sentir diferente y van a haber momentos en que me sienta mejor, habrá momentos en donde no me sienta 100% perteneciente aquí, pero igual no necesariamente es malo. Entonces, creo que hay que tener un poquito de cuidado con esas expectativas y también tener apertura a cómo, si podemos normalizar esta dualidad, entonces también nos ayuda a decir, bueno, pues no es como que hay un problema en mí, no es como que lo estoy llevando mal, sino que es parte del proceso y es normal. Sí, claro, yo creo que aquí lo que se trata o algo que vas entendiendo con el tiempo es que está bien sentirte y creo que es también muchísimo el objetivo de Dualidad Migrante, el poder dar a conocer que hacer este proceso debe ser sin esta mentalidad de romantizar vivo ahora en Europa o salí de México. No, sino también muy consciente de que vas a sentir un montón de emociones y pues permitírtelas, tomar acción si es necesario y pues seguirle, porque pues es lo que toca y lo que uno decide. Ujú. sí, Sí, Y es que justo de eso que uno te toca, a mí una emoción que me sigue todavía causando muchísimo ruido y que no lo puedo entender es, hay veces que sí me siento culpable. Hay veces culpable como de no estar aquí porque al menos justo migramos por decisión propia, tuvimos la fortuna de hacerlo así, pero de repente cuando te tienes que perder, eh,
no sé, el cumpleaños de mi mejor amiga o me tengo que perder el cumpleaños de mi mamá, la boda de alguien muy querido. Emigrar es parte de esto y creo que muchas veces a la gente que está todavía en su país viviendo su vida normalmente, les cuesta un poquito entender que los que emigramos a veces tenemos que perdernos estas cosas, pero que detrás de esta decisión que tomamos de que pues hay veces que se va a poder, hay veces que no, detrás de eso sí existe una culpa de nuestra parte, sí existe ese como sentimiento de decir, güey, perdón, o sea, me siento súper mal hija porque no estoy ahí en el cumpleaños 50 de mi mamá y me hubiera encantado porque tal vez para ella significó mucho, pero pues también tengo muchas cosas que trabajar aquí, tengo un trabajo que no, tal vez no me permite viajar ahorita, o simplemente no tengo la capacidad económica para tomar un vuelo, o simplemente a veces también tu estatus no te permite durante un proceso salir, entonces ¿cómo puedes tú recomendar o qué tips o herramientas puedes dar? Al final de cuentas, esto es saber el cómo lidiar con la culpa. Sí, bueno, y cómo lidiar con la culpa, justo, o sea, y más que nada en eventos, bueno, importantes, justo, o sea, a mí en lo personal me pasó justo con una boda, tú lo sabes muy bien, el año pasado, de mis mejores amigos, pero por ejemplo, también pasa con, oye, me estoy perdiendo a mi familia, estoy perdiendo, o sea, también está esta culpa de, oye, no sé cuándo es la última vez que voy a ver a alguien de las personas que me acabo de ir esta vez, ¿no? Entonces, pues sí, sí existe esta culpa. Entonces, bueno, pues como dices, Manuel, ¿Cómo lidias cómo con lidias? Esto, tips, realmente porque puede ser pues muy pesado, porque es pesado, no, sí, no puede ser, es es muy pesado, pesado. sí, porque, pues, sí, obviamente son millones de sentimientos y, pues, sí, es culpa, o sea, Y como que culpa ahí está, ¿no? siento que, al menos a mí en mi experiencia, no quiero generalizar, pero en mi experiencia, los primeros meses de cuando llegamos, yo sentía que las personas que estaban allá como que pensaban, están felices, seguramente no sienten culpa y no nos extrañan y no sienten nada porque dieron un gran paso y era un proyecto que ya tenían y entonces automáticamente felicidad al 100. Sí, este Sí, típico, ay, lo también, bueno, yo siempre recibo ese comentario, ¿no? No, pero bueno, tú estás allá, ¿no? ¿Cómo de ¿qué bueno? significa eso? Sí, pero lloro todos los días a veces. No, entonces, Sí, ¿qué sí, herramientas crees tú que podemos compartir para, pues al final se resume en eso, lidiar con la culpa? Sí, eso es algo también muy interesante porque se reúnen varios aspectos, ¿no? Ahorita están mencionando la expectativa que tienen otras personas, ¿no? Que tal vez por esta idea de, como ya están allá, seguramente están muy bien, lo que sea, ¿no? Y entonces puede ser una expectativa falsa o puede ser una idea incompleta de lo que la otra persona está pasando. Y a veces que se genera como una especie se puede tomar personal el hecho de que la persona emigre, ¿no? O sea, porque hay que tener en cuenta, si por ejemplo, ya no pudieron asistir a un evento importante, por ejemplo, una boda, ¿no? Y entonces la persona que se casa puede quedarse, pues, como molesto, ¿no? Como, oye, pues es que faltaron a mi boda, ¿no? Eh, y entonces eso puede aumentar sentimientos de culpa. Pero hay que tener en cuenta, la culpa sale cuando hacemos algo que no está bien, ¿no? O sea, cuando todos tenemos nuestro código moral de lo que está bien, lo que está mal, y entonces la culpa va saliendo cuando vamos como que rompiendo esos criterios, ¿no? Cuando hacemos algo malo. Pero entonces hay que cuestionar hasta qué punto es cierto que estamos haciendo algo malo, ¿no? Y que hasta qué punto es cierto que es algo intencional. Porque no es como que tomaron la decisión de emigrar como por, ya no quiero ir a la boda de tal persona, entonces me voy a vivir a Alemania. O sea, Me no quiero es, perder todo de la gente que más amo. ajá. Sí, no es intencional. No es como que me voy para no volver a ver a esta persona. Pues no, para nada. Eh, y que también, a pesar de que pueda haber esa culpa o ese reproche, pues a fin de cuentas la culpa nos dice que pues nos importa, ¿no? Justo si no nos importara, no sentiríamos culpa. Entonces, el Sí, hecho de que sí, sí. sintamos esa culpa implica que nos importa y
podemos canalizar eso, o sea, podemos buscar formas de tal vez conectar con estas personas, ¿no? De demostrar que nos importa, por ejemplo, estar presentes pero de otras maneras, ¿no? Buscar algún tipo de contacto hasta donde se pueda, ¿no? O sea, algunos detalles, por ejemplo, lo importante es eso, como canalizar eso, porque pues implica pues dos cosas, la culpa, lo que se siente allá adentro, pero también lo que se proyecta. Entonces, puede implicar el mantener un contacto o incluso contacto diferente, ¿no? Que también se transforma, pero tener un contacto con alguna de esas personas, pero también dentro de uno, pues también hacerse esas preguntas, ¿no? Como, ¿y realmente hice algo malo? ¿Realmente es algo intencional? O sea, porque creo que es muy importante como empezar a cuestionar esto que se siente, pero también, pues que tampoco tengamos como la idea de que, ¿cómo le hago para que desaparezca para siempre esta culpa? Pues tal vez no es realista o deseable, porque como menciono, pues eso implica que te importa. Si hubiera un botón mágico que pudiéramos apretar para que la culpa desapareciera, pues no sé hasta qué punto sería funcional y no sé si eso implicaría entonces ahora que ya no te importan o que te vale lo que está pasando con las otras Sí, sí, no. personas. Tal vez eso no conviene. Entonces nada más es una cuestión como de manejarlo. Puede ser difícil esa sensación de culpa, entonces nada más pues canalizarlo, tanto en dentro de mi diálogo interno, el cómo yo lo estoy procesando, pero también en cómo lo exterioro, cómo lo llevo hacia otras personas, ¿no? Sí, o sea, y como bien mencionado, ¿no? Yo creo que entonces se resumiría hoy en indagar un poco en, bueno, o sea, ir un poco más al detalle, ¿no? De dónde está surgiendo esa culpa, o sea, realmente cuestionarnos. Y bueno, pues lo segundo que también veo súper válido es justo, ¿no? Voy a aprovechar para, si el domingo tengo, no sé, una hora libre, le llamo a mis papás, ¿no? Entonces, o pequeños detalles que, bueno, que demuestren que, como mencionas, ¿no? Sí, Estás ahí, ¿no? Entonces yo sí. creo que sí, digo, muy bien, no lo he analizado de esa manera, pero pues sí, también creo que es muy importante comprender todo desde la raíz, ¿no? O sea, realmente siempre ir hacia esa raíz y ver de dónde están surgiendo estos temas, ¿no? Y también del otro lado, que si ustedes conocen o tienen un familiar, una persona cercana, un amigo, creo que vale la pena decir que si alguien de su círculo migró y ustedes les toca ser pues del otro lado de de la moneda, abrácenlo, entiéndanlo. No sé, de los primeros meses, a veces los primeros años, a veces los primeros días, no son tan bonitos como te lo pintan muchas veces redes sociales o contenido que vemos o personas que lo platican. Es un proceso de altas y bajas y que si ustedes son, insisto, de este otro lado de la moneda, abrácenlos mucho. Sí, Entiéndanos sí, de que aunque te repente. vas en una situación buena, o sea que no es fácil, pues. Sí, 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 no Es minimiza tus fácil, no emociones es fácil. de culpa, Y de... aparte de que desaparece otra vez en esta realidad migrante, sí, que en país destino, cuando digo país destino es a donde migraste, siempre pues, desapareces tú como persona de todo lo que fuiste, ¿no? O sea, si pues, va a ser una persona súper divertida, bien, a todo. Y pues bueno, eso desaparece completamente porque lo tienes que crear desde cero. Entonces, pues sí, como dice Malen, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante, sí, también empatizar. empatizar un poco también con que, aunque a primera sí es aparenta ser una situación pues bastante favorable o que todo está bien, pues no, o sea, también sí hay duelos internos que se están viviendo y que pues yo creo que sí, que es difícil a veces, sí, el decir, ah, seguro es papá, sí, igual y papi, dicemos mal. O sea, yo creo que también eso es un poco. Y bueno, o sea, digo, yo sé que estamos hablando mucho de, por ejemplo, las emociones, esta dualidad que estamos viviendo, o cuando vas justo a este país destino, de cómo te creas una nueva identidad. Pero bueno, también por otra parte es lo físico, ¿no? O sea, también, yo creo que también todo no solo es emocional, sino también puede que haya cansancio en tu cuerpo, puede que físicamente estés desgastado, que te falte energía. Como por todas estas Entonces, emociones que sí, siente tu cuerpo. sí, pues por todas las emociones.
Entonces, pues sí, o sea, cómo se imputa, ¿no? El vivir el duelo también en el cuerpo y Ujú. porque tampoco ya ni te ves igual, ¿no? También tú cambiaste físicamente, pasan los ¿O años, qué síntomas? Yo creo que esto tú lo tienes mucho más claro, Chávez. ¿Qué síntomas tú has identificado muy por fuera de pacientes que tengas viviendo el proceso de duelo migratorio y demás? Al final, el duelo migratorio se resume en un montón de emociones que también se viven en diferentes situaciones o decisiones que uno toma migra, no toma en la vida, no específicamente al migrar. Entonces yo creo que tú tienes un poquito más claro. ¿Cómo te das cuenta, sabes? Porque creo que también ahorita que hemos estado como investigando y adentrándonos y escuchando historias, hay muchas veces que la gente no identifica, la gente que emigra, no identifica, sí se siente triste, sí siente que extraña, pero no identifica que todas estas emociones también tienen un impacto, como dice Adrián, en tu en cuerpo. físico. Sí, Entonces, creo que también hay que dar estas alertas de saber identificar cuando estás viviendo este proceso. No sé, probablemente a mí me pasaba que yo tenía mucho sueño, pero mucho sueño. O sea, yo de verdad solo quería dormir y no era, eh, teníamos actividades a veces sumamente motivantes y sobre todo cuando estás conociendo ambientes nuevos y que yo quería rendir más, pero de verdad mi cuerpo, mi mente, yo creo que estaba trabajando en tantos aspectos que yo solo me sentía muy cansada, no rendía. Entonces, ¿qué focos crees que son clave para identificar que estamos pasando este duelo y que el duelo no nos rebase a que posiblemente se pueda convertir en una depresión crónica? ¿Qué aspectos puedes tú decir? Ojo, en estos hay que poner atención. sí, sí, eso es bien importante porque también nos puede suceder no solamente la dificultad para identificar ciertas emociones y cómo impactan el cuerpo, sino que también a veces podemos estar tan ocupados, eh, pues tratando de adaptarnos a ese lugar o literal tratando como de sobrevivir, que de repente pues no nos damos ese tiempo para sentir lo que está pasando con todo esto, ¿no? Para identificar el cómo me estoy sintiendo. O incluso puede haber personas que justamente para no sentir, no sé, tristeza o culpa, pues se refugia mucho en ciertas actividades. Me dedico todo el día a trabajar para no pensar. Ok, igual y no estás pensando en lo que dejaste atrás, pero aún así las emociones ahí están e impactan en tu cuerpo. Entonces, ¿qué impactos puede tener? Bueno, como mencionas, el cansancio puede ser una de ellas, ¿no? Que hablar de cansancio en sí es todo un tema, ¿no? Pero de forma muy breve, podemos decir que por un lado hay cansancio físico y por otro lado puede haber cansancio mental o emocional. Entonces, de repente, si una persona tiene mucho cansancio físico, igual y después de dormir, pues ya se despierta con energía, ¿no? Pero ¿qué pasa si te duermes y no te despiertas con más energía? Y es algo que sucede todos los días. Entonces ahí ya estamos hablando tal vez de algo mental, emocional. Entonces, el cansancio puede ser un indicador, ¿no? También algunos dolores, ¿no? Porque, por ejemplo, el estrés y la ansiedad también pueden hacer que tengamos ciertas molestias digestivas o abdominales, tensión en alguna parte del cuerpo, dolores, ¿no? De espalda, de cabeza, ¿no? De repente como una sensación como de estar nervioso o estar muy alerta, ¿no? Que de repente tengamos como muchos como sobresaltos, ¿no? Que escuchamos un ruido ahí raro y como que saltamos, ¿no? Como que nos espantamos, ¿no? Sí, estar muy, muy alerta, ¿no? Muy tenso. También el estar muy irritable, cosas que normalmente no nos enojarían, pero que empezamos como a enojarnos o a explotar por cosas que igual y no van. Eso podría ser Creo que también yo un tenía eso. indicador. También. Ajá. Tengo un punto un poco. Bien, pues justo vamos identificando, ¿va? Cosas que podrían estar relacionadas con este duelo migratorio. Entonces, sí, puede ser eso. Otra cosa, bueno, ya no es físico, pero también puede estar presente algo que llamamos rumiación, que es el hecho de pensar una y otra vez en ciertos temas, ¿no? Y darle vueltas y vueltas y vueltas y no llegar a nada, ¿no? Y tal vez hasta sentirnos peor, ¿no? Entonces,
Puede ser que, por ejemplo, estamos pensando en cosas que extrañamos y puede que nos llegue un pensamiento así bien constante, ¿no? Todos los días, ay, extraño México, extraño esto, extraño lo otro. Y obviamente no tiene nada malo extrañar, pero ¿qué pasa si pasamos horas y horas y horas pensando justo en esto y qué tanto extrañamos cosas? Tal vez al fin del día, pues sí puede ser muy desgastante, como todas las cosas que estamos extrañando y nada más nos hace sentir peor. Y entonces todo eso nos abruma y eso puede hacer que sea más difícil concentrarnos o sea más difícil prestar atención a ciertas cosas. Puede ser que estemos más, como que más serios, ¿no? O más distantes, de repente tener como que momentos como de disociación, como de esto de, no sé, me senté y me quedé pensando cosas y de repente cuando me doy cuenta, no manches, ya pasaron como 2 horas o no sé, ya pasaron 30 minutos, no sé, ¿no? Ya. Que esa sensación de perder el tiempo también puede ser pues otro indicador. Entonces, también el hecho de enfermarse más, ¿no? El estrés disminuye el sistema inmunológico, entonces podemos enfermarnos Sí, más. Y yo me enfermo Es, más. tú te enfermaste ajá, bastante, sí, tam- sí, sí, eso es muy real. también ahí Sí. se nota. Sí, ese podría ser también otra cosa. Exacto, que también podamos tener la oportunidad de accionar y no solamente de accionar en cuestiones de que sí, ok, nos va a tocar vivir este duelo y creo que la mejor herramienta es poder acudir con un profesional en el área, pero que pues muchas veces también, hay veces que esto no lo puedes hacer. Pero oye, a ver, a mí ya solo me surge una última pregunta, que yo creo Ujú, que esto es más como por compartir con las personas que estén en este proceso, que lo quieran hacer, pero que sea en pareja. Yo sé, Chávez, que tú también estás enfocado en dar terapia en pareja y yo creo que vas a tener una muy buena respuesta a esta pregunta. ¿Qué tips o qué rituales, por así llamarlo, o ejercicios nos pueden ayudar cuando decidimos tomar la decisión de migrar, pero específicamente en pareja? O sea, ¿existe algo o herramientas que nosotros debamos ocupar para, pues, acompañarnos mejor? Porque lo que nosotros descubrimos al migrar en pareja es que no solamente estás lidiando con tu proceso, estás lidiando también con el de la otra persona que amas y además estás lidiando porque esto en conjunto funcione de la mejor manera. Entonces, yo creo que cada pareja funciona distinta, cada pareja tiene sus sistemas, pero ¿cuáles serían como estos generales o básicos ujú. que tú les puedes recomendar para que si existe alguna pareja que nos esté escuchando y que tenga algunas dudas, porque además no es un reto tan fácil de tomar? Hay veces que esta pareja, si decide hacerlo, también lo hace con hijos o también lo hace con familia de por medio, o ¿sabes qué tip pudieras tú ofrecer ahí? Claro, sí. Ahí, de forma general, podemos tener en cuenta dos cosas, ¿no? La primera es que cada quien va a lidiar con ese proceso de manera diferente. Entonces, no a fuerzas hay que decir, tienen que lidiar con eso casi casi de la misma manera, ¿no? O sea, se puede lidiar de cierta manera en pareja, pero también de forma individual. Entonces, pongamos un ejemplo. Sí, hace rato mencionaba que como que dejamos cosas atrás, tratamos como de adaptarnos a esta nueva cultura, pues van a haber un montón de ejemplos y cada quien dentro de la relación lo puede hacer diferente. Puede ser que un miembro de la pareja pueda estar muy, no sé, emocionado por poner, no sé, una bandera de México, por ejemplo, un adorno, y puede que la otra persona no le agrade, o puede que no esté tan entusiasmado o que ni le interese. Ahí es una diferencia muy, pues, muy simple, ¿no? Pero ¿cuándo se convertiría en un problema? Justo al intentar como que forzar las cosas y que ambos estén haciendo lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, el otro miembro de la pareja que no le interese poner una bandera mexicana, pues no ayudaría que, digamos, que regañe a la otra persona, ¿no? Y que diga como que, ay, deja de hacer eso, ya estamos en otro lado, no sea ridículo, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí estaríamos atacando, ¿no? Y ahí, pues es un problema porque
no solamente estamos interfiriendo tal vez con el proceso de la otra persona, sino que también un punto bien importante es que podamos trabajar como equipo, ¿no? Que pueda haber como ese apoyo. Entonces, sí, por un lado va a haber un proceso individual, pero también por otro lado, como pareja, puede haber ahí un apoyo. Pues sí, sí, no, y de por sí, por ejemplo, digo, hasta creo que nosotros, iniciativa, no sé, este año de repente dijimos, bueno, un poco aplicándolo a lo que hemos hecho es, oye, a nuestros amigos nos encanta cocinarles comida mexicana, ¿no? O sea, nos encanta siempre que pues Sí, conozcan, oye, un poquito del México que todos tenemos en nuestros corazones. Y es una Y, dinámica que disfrutamos juntos. Al sí, final, y, pasas tiempo con tu pareja, revives un poquito tu cultura y se la muestras a alguien más, que eso claro, también es súper enriquecedor cuando estás fuera. Creo que como mexicanos, nos encanta presumir nuestra cultura porque es preciosa, entonces también creo que te llevas algo súper satisfactorio en hacer este tipo de dinámicas. Justo lo que iba a decir es que me da mucha curiosidad porque no sé, necesito que me comenten que si les ha pasado, si ustedes que migraron en pareja también lo ven así, al menos a nosotros, de repente cuando platicamos con nuestras familias o nuestros amigos que están en México, sí nos preguntan como de, oigan, ¿y cómo se sienten? ¿Cómo les ha ido en general en esta dinámica en pareja? Porque pues están solos, que es una realidad. Nos tenemos el uno al otro, pero ya de ahí ya no hay más. Entonces nos preguntan mucho como de cómo se sienten, cómo tal vez lidian cuando hay peleas, cómo no sé. Y la verdad es que en nuestra experiencia, ha sido súper satisfactorio porque creo que algo a lo que te enfrentas al estar lejos es a esa soledad, a esa resolución de problemas súper efectivas, porque aquí solo somos tú y yo, no hay más, y si no lo resolvemos, no nos vamos a quedar atorados porque tenemos todavía un montón de cosas que resolver detrás. Entonces, que también vean que hay puntos muy positivos de migrar en pareja, que es que creces muchísimo, creces de una manera que a veces es mucho más rápida en evolución en pareja, que nosotros de repente nos damos cuenta que tenemos dinámicas que te hacen sentir súper satisfecho con tu relación porque dices, güey, no me tomó tanto tiempo, o no nos tomó tanto tiempo adaptarlas, y son dinámicas que te hacen reducir el estrés en pareja, reducir el tiempo en que resuelves un problema, o que ya no ves las cosas y las situaciones como un problema, sino como Adrián siempre dice, todo es un aprendizaje y es muy real. Entonces, aprenderte como a gustarte de una forma, no sé si me doy a entender, de verdad díganme si ustedes, parejas que han migrado, lo han sentido de esa forma, porque creo que te llevas una experiencia bastante, bastante gratificante al estar, pues ahora sí, un poquito lejos y solitos, pero que creces sí, muchísimo más mucho más. en pareja. Pero bueno, Ujú. en general, Chávez, muchísimas gracias. Teníamos un montón, pues, de dudas, de preguntas, que yo espero que a la gente que nos esté escuchando, o si te sentiste un poquito identificado con toda esta conversación, pues que sepas que como migrante no estás solo, que el duelo migratorio existe, que pues simplemente saber que hay más personas que estamos lidiando con todo esto y que sobre todo existen profesionales como Chávez en esta área que te pueden ayudar, que si hay herramientas y que por favor nuestra recomendación es que las busquen si sienten que están en un proceso que no saben qué hacer, porque pues es justamente una situación de emociones, de muchísima confusión, muchísima culpa. Entonces accionar creo que es lo más recomendable. Y pues bueno, en general, muy contentos con este proyecto. Por favor, Ujú. les vamos a dejar claramente en las redes sociales. Suscríbanse, ayúdanos a llegar, pues a crecer un poquito más para poder crear una comunidad en donde invitemos y hablemos de todo esto que nos toca vivir cuando nos aventuramos a migrar, pero que también empaticemos con la gente que está viviendo esta situación. Como les decía, si tienen un migrante cerca, abrácenlo, de verdad abrácenlo. Y que sí, también eres alguien que quiere compartir su historia, tal cual de su aventura o experiencia migratoria, escríbanos. Nuestro correo es tal cual, Dualidad Migrante. Estamos súper abiertos a escuchar porque creo que eso es lo que se necesita, escuchar y dar herramientas de cómo sobrevivir a esta aventura que es incómoda, pero que también se vuelve súper satisfactoria. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias.